El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, queridos amigos, una vez más sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Hemos visto con anterioridad que somos un reino de reyes y sacerdotes. Y estamos profundizando acerca de lo que realmente significa ser rey y sacerdote. Aunque primeramente estaremos mirando lo que significa ser rey. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y a ti, querido Espíritu Santo, por ser nuestro guía, por ser quien nos revela en la intuición de nuestro espíritu la verdad de tu palabra. Oro para que hoy, que el alimento es sumamente sólido, mis hermanos puedan captar y entender, degustar y saborear lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. El tema para hoy lo he llamado ¿qué significa realmente reinar en plenitud? Y vamos a utilizar como siempre la palabra, y hoy vamos a tener mucha Biblia por leer para poder comprender lo que el Señor quiere revelarnos. El primer texto lo encontramos en 1 de Juan 19:30, y quiero, antes de comenzar a leer, invitarles para que tú y yo reflexionemos en lo que Dios nos está diciendo, qué pasó y qué somos, para que podamos comprender el misterio de reinar verdaderamente en vida. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, entonces, todo lo que Dios hizo en el antiguo pacto, todo lo que pasó con la primera creación de Adán y Eva. Y lo que nos hacemos es una pregunta. Luego del consumado es, entonces, ¿cómo quedó la humanidad? Y la respuesta es, quedó en la plenitud del nuevo pacto y vino a ser una nueva creación. Lo que implica que tú y yo somos hoy nuevas criaturas. En Hebreos capítulo 9, versículo 26, la palabra dice: de otra manera, hablando de Cristo, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Notemos entonces que el pecado fue quitado de en medio en la cruz de Cristo. Entonces, ¿cómo amaneció la humanidad al día siguiente de su resurrección? Amaneció sin pecado original, sin el pecado de Adán y sin el juicio de maldición que había venido sobre Adán, excepto el de la muerte física de nuestro cuerpo, que todavía nos alcanza. Si Hebreos 2, 14 y 15 dice lo siguiente, Hebreos 2, 14 y 15, dice la palabra: así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, los hijos predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo, participamos de carne y sangre, de un cuerpo terrenal, dice, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y aquí no hay mucho que decir, porque si la paga del pecado es muerte, el diablo es el pecado en este texto. Dice el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si usted mira bien los textos, se nos dice que el pecado nos hacía enemigo de Dios, pero que ese pecado fue destruido y que el temor a la servidumbre de la muerte que ocasiona el pecado fue quitado, lo que implica entonces que nacimos sin muerte espiritual, lo que implica también que no nacimos separados sino unidos a Dios, lo que implica entonces que después de la cruz nacimos en plenitud. Si Hebreos 2:14 dice que el diablo, que es el pecado, hermanos, fue destruido, entonces nacimos sin pecado, nacimos sin diablo, nacimos sin adversidad, nacimos sin enemistad, sin antagonismo ante Dios, que es lo que el vocablo diablo con minúscula significa. Más atrás en Romanos capítulo 10, versículo 4, la palabra dice: el fin de la ley es Cristo. Entonces, si el fin de la ley es Cristo, nací sin maldición, sin sentencia, sin condenación y libre, por supuesto, de la ley de Moisés. Efesios capítulo 2, el versículo 14 y 15. Efesios 2, 14 y 15 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, que usted conoce ya por tantos temas que hemos visto, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Dice que la enemistad entonces fue quitada, que tú y yo nacimos sin barreras para con Dios y sin enemistad con los demás hombres. Segunda de Corintios 5, 19. Por supuesto que sobre todos estos textos habría mucho que enseñar, pero estamos mirando en términos generales lo que la Biblia dice. Segunda de Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El versículo nos dice que Dios en Cristo se reconcilió con los hombres y los hombres con Él, y que no le tomó en cuenta sus pecados. Lo que implica entonces que tú y yo nacimos sin pecado y nacimos amigos de Dios. Hay mucho más que decir sobre esto, pero todo esto significa que entonces en la cruz todo el plan de redención fue consumado, para que el hombre en todos los aspectos de la salvación pudiera, como tú y yo, hoy vernos plenos, altos, en el mejor momento, completos y perfectos, sin que nos falte cosa alguna. Es decir, para que tú y yo hoy nos veamos viviendo en plenitud. Pero para que este evento que hoy tú y yo disfrutamos, sin embargo, era necesario algo que tenía que cumplirse y que estaba relacionado directamente con la venida de lo perfecto, es decir, lo que tú y yo hoy vivimos en Cristo. Y esa venida de lo perfecto habría de establecerse como eterno, como inconmovible, y eso eterno y eso inconmovible era Dios,
que hoy es todo en todos, como ya vimos en tema anterior. Dios, cuyo amor incondicional nunca deja de ser, porque el amor habría de convertirse en la característica de cada uno de los hombres plenos y maduros en Cristo. Lo más pleno de Dios es el amor incondicional, como ya vimos en otro tema anterior. Cuando tú y yo andamos y vivimos y actuamos por el amor, podemos decir que estamos en la cumbre, en la altura, en lo máximo, que vivimos y reinamos en la plenitud de Dios. Pablo le dijo a los corintios, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 13, lo siguiente. Léelo conmigo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Verso 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Tengan muy en cuenta lo que estamos leyendo. Porque luego dice el apóstol, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En su tiempo, Pablo dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor entonces era la plenitud que los cristianos de los primeros siglos, del primer siglo, estaban esperando. Era lo perfecto que se quería dar a conocer. Era el camino más excelente del cual el apóstol Pablo habló a los corintios. Pablo les dice que el amor estaba por encima de las lenguas, de los milagros, de las profecías y de los dones. Y una vida de amor, entonces, amado hermano y hermana pastor que me escucha, es lo que significa plenitud. El amor nos hace madurar en vida. El amor disfruta de las cosas y de las personas que nos rodean. El amor sobrevive a todo. Pues dice que nunca deja de ser. El amor mantiene su posición para siempre. Repito, sobrevive a todo. Nunca falla, nunca se desvanece. El amor definido por Pablo es igual a la vida eterna. Porque el amor nunca deja ni dejará de ser y siempre ha sido. Cuando Pablo dijo, mas cuando venga lo perfecto, si usted mira bien el texto y lo relee y lo repasa, se dará cuenta de que entonces en sus días todavía no había venido lo perfecto para esa primera generación de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba en pie la era de los niños en Cristo. Porque solo los plenos podrían llegar a disfrutar el amor incondicional de Dios. Y hablamos amor hoy entre aquellos que hemos alcanzado a entender lo que realmente significa la plenitud y lo que somos realmente en Cristo. Y es que, amados, entre la cruz del año 33 y medio más o menos de la era cristiana y el año 70, se movían las iglesias del primer siglo en la era de lo imperfecto. Y aquí hay un misterio maravilloso que yo espero que tú logres comprender. Esa era
era la era del niño en Cristo, del creyente infantil, del creyente que fluctuaba entre dos pensamientos, que estaba disfrutando la gracia, pero que a su vez estaba siendo persuadido por la ley a causa de los judaizantes. En Gálatas 5:4, la palabra de Dios nos dice con certeza: de Cristo os desligasteis los que por la ley sois, os justificáis. De la gracia habéis caído. Voy a volverlo a leer. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Y es que en tantos temas que ya hemos visto, vimos cómo los judaizantes buscaban persuadir y hacer fluctuar entre ley y gracia a los creyentes de la iglesia primera. Y habían vientos terribles de doctrinas gnósticas y judaizantes en ese primer siglo de la era cristiana. Por eso Pablo, en Efesios 4, versículo 4, exhorta a la iglesia y le dice, versículo 14, 4:14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y es que en esos primeros 70 años de la iglesia, en esa era infantil, estuvieron activos los dones, las lenguas, las profecías. Pero amados, esos eran dones para los niños en Cristo, y era lo que más enfatizaban en sus días. Sin embargo, cuando nosotros miramos a los corintios, de quien Pablo dice que habían sido enseñados en todo y conocían los dones espirituales y conocían todas estas cosas, sin embargo tú los ves carnales, los ves niños, los ves teniendo celos y contiendas y envidias entre ellos. Por eso Pablo profetizó en 1 Corintios 13:8 lo siguiente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Pablo pudo afirmar, amados, que los dones se volverían ineficaces en el tiempo de la plenitud o del amor incondicional. Por eso en 1 Corintios 12:31, Pablo les estaba mostrando la era de la plenitud. Y por eso les explica que hay un camino más excelente. Dice el 12:31, procurad pues los dones mejores. ¿A quién? A los de la iglesia de Corinto. Mas yo os muestro un camino más excelente. Hoy en día la iglesia hace énfasis en los dones de una manera extraordinaria y tremenda. Pero no hay amor entre los hermanos. Hay juicios, críticas, pleitos, celos, contiendas. La ley se aplica sin misericordia a todo hermano que esté en la congregación, como vi hoy en un video donde el pastor está orando y llama a los hermanos para que se arrepientan, para que le pidan al Señor que los perdone, para que le pidan al Señor que los salve, cuando tú y yo ya nacimos perdonados y ya en Cristo somos completamente salvos. Y esas prácticas eclesiásticas, donde se juzga, se critica, se trata al hermano en Cristo de pecador, muestra por supuesto la ausencia completa del entendimiento de lo que es el amor incondicional y de lo que es la plenitud en Cristo. En el primer siglo, amados, hubo un pueblo entonces que estaba haciendo la transición de la ley a la gracia y de los eventos profetizados que habrían de cumplirse en el año 70 después de Cristo, donde fue cuando realmente, y eso
tenemos que tenerlo claro y seguramente haremos un tema especial sobre ello. Fue cuando realmente se le dio fin a la ley, fin al culto hebreo, con la destrucción del templo judío. Ese acto histórico tiene un significado profundo para nosotros que somos la iglesia del Señor. Porque fue justamente allí donde se abrió el camino a la plenitud para el amor incondicional. Para los que hoy tenemos el privilegio de entender lo que realmente significa plenitud. Y eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguirlo explicando mucho más a fondo en cada tema. En el primer siglo, la ley y la gracia se movían al mismo tiempo como en una línea paralela. Hubo apóstoles que fueron enviados a enseñar la cátedra de Moisés a los hermanos en Cristo, que fueron los maestros judaizantes. Pero hubo apóstoles para la cátedra de la gracia de Cristo, quienes fueron Pablo y por supuesto cada uno de sus colaboradores. Y uno se pregunta, ¿por qué se movían esos dos pactos a la vez? ¿El viejo de la ley y el nuevo de la gracia? Y la respuesta es muy sencilla. Porque todavía no había venido el amor sin pactos, que es el mismo significado que tiene para ti y para mí el amor incondicional de Dios. Entre dos se ponen condiciones para hacer un pacto o una alianza. En amor incondicional no hay pactos, sino solo un Dios de amor sin condiciones. En amor todos somos uno, en Cristo y en Dios, sin pactos, sin condiciones. Somos uno en la misma esencia de Dios. ¿Y cuál es la esencia de Dios? La esencia de Dios, tú y yo lo sabemos, es el amor. Dios, nuestro Dios, está hecho de amor. El hombre en plenitud en quien Dios habita, porque en Cristo habitó corporalmente en la plenitud de la deidad, pero hoy Cristo vive y habita en nosotros, implica que entonces nosotros somos también una esencia de amor. Dios está hecho de amor, el hombre en plenitud está hecho de amor. Todo lo que el hombre en plenitud hace, lo hace por amor. Y en amor, amados, estamos más allá de la ley y más allá de la gracia de Dios, que tiene su propósito definido, claro está. En la era infantil se conocía en parte. ¿Qué se conocía? Esencialmente la manifestación de Dios que encontramos en 1 de Timoteo 3:16, donde la palabra del Señor dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en el nacimiento de Cristo Jesús, justificado en el Espíritu, porque todos sabemos que hasta la cruz el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, pero con la resurrección de Cristo todos recibimos un espíritu nuevo, y hoy tú y yo no somos almas vivientes, sino espíritus vivificantes. Dice justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero amados, algo faltaba para que esa era de niños de los primeros 70 años se terminara. Esa era del infantil, de la no comprensión de la palabra de Dios, del anhelo del creyente de estar alimentado con leche, y que cuando escucha una prédica como esta de alimento sólido se escandaliza porque no puede comprenderlo. Y lo que faltaba era la sujeción del Hijo al Padre también en plenitud. 1 de Corintios capítulo 15 nos dice lo siguiente:
Versículos 27 y 28. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, o sea, a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, Dios Padre. Pero luego, versículo 28, que todas las cosas le estén sujetas al Hijo. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Cuándo el Hijo terminaría su manifestación? Cuando se sujetara al Padre y pusiera a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Primera de Corintios 15:24 también dice lo siguiente. 15:24. Dice la palabra de Dios de manera maravillosa. Luego el fin, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Por dónde iría a comenzar el Hijo del Hombre a sujetar a sus enemigos? ¿Quiénes eran los enemigos de Jesús en el primer siglo? Sin lugar a dudas, hermano, era el dominio judío en su tiempo, la autoridad judía, la potencia judía, referidos a los principales del judaísmo y al Sanedrín, y por supuesto a un templo del que Cristo profetizó su destrucción completa. ¿En qué lugar oficiaban esas autoridades? Fariseos, saduceos, que eran las principales autoridades religiosas judías, sus cultos en el templo. El templo que estaba en Jerusalén. ¿Dónde vivían estos? En Jerusalén. ¿Qué iba a suceder en Jerusalén? Y aquí entramos a ver la palabra profética de Lucas, capítulo 21, donde tú encuentras la realidad extraordinaria de que todo lo que Cristo profetizó habría de cumplirse exactamente al pie de la letra. Lucas 21:22 dice, porque dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, verso 20, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Por favor, léalo. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos, note bien, a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjese bien, hermano, que Juan escribió, hecho está, en Apocalipsis capítulo 21. Después de que vio a la nueva Jerusalén bajo el gobierno de un cielo nuevo. ¿Por qué? Porque la Jerusalén terrenal ya había sido destruida en el año 70 por las legiones romanas. El Señor Jesús profetizó estando en el Monte de los Olivos esa destrucción. Profetizó que sus habitantes caerían a filo de espada. Y porque en esos días habría de parte de Dios retribución para ellos. Es decir, juicio, sentencia, castigo y muerte. Y todo eso ocurrió literalmente en el año 70 después de Cristo.
Allí cayó el dominio, la autoridad y la potencia judía. Jesús les dijo en el versículo 27 lo siguiente: que cuando esas cosas sucedieran, estuvieran erguidos. Dice, verso 31, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas que sucedieron en el año 70, sabed que está cerca el reino de Dios. Mire qué importante es todo esto. Habría que dedicar mucho tiempo al estudio de esto. Pero hermanos, el versículo 32 dice a esa generación, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Recapitulemos todo. En el año 70 cayó el dominio del pueblo judío. Los judíos, los romanos, que tipifican a los gentiles, crucificaron al Señor de gloria. Y lo más importante es que dice, y entonces vendrá el fin. Y 1 Corintios 15, 24 nos dice lo siguiente. 1 Corintios 15, 24. Dice aquí, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Notemos que cuando Jesús dice haya suprimido ese dominio, entonces vendría el fin. ¿El fin de qué? De entregar el Hijo el reino al Dios y Padre y de sujetarse el Hijo al Dios y Padre en plenitud. Pero Pablo también dijo que faltaba que el postrer enemigo también fuera destruido, y era la muerte. Amados, eso ocurrió en la cruz. ¿Cuál muerte? ¿Cuál fue el poder de la muerte espiritual en Adán? Fue el pecado. ¿Y cuál fue el poder del pecado? El que siglos más tarde Dios manifestó a Israel y se llamó la ley. El poder del pecado, tú lo sabes, es la ley. Y recordemos que el sistema de la ley todavía estaba en pie. Y el templo judío en los días de Cristo. Y al estar en pie, para los judíos estas dos cosas, todavía seguía en pie el postrer enemigo, la muerte espiritual, la cual fue vencida por Cristo con su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. Los judíos, al no creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, determinaron entonces que Dios tuviera que terminar con aquel templo. Así también, al terminar aquel templo, acabaría el viejo pacto de la ley para los judíos. Se terminaría por completo ese sistema caduco que nada bueno trajo. El dominio del judaísmo terminaría y aún la misma ciudad de Jerusalén sucumbiría ante la invasión del ejército romano, año 70 después de Cristo. Al quedar todo esto sujeto en el año 70, se hizo necesario y es necesario que el Hijo reinara hasta que todos estos enemigos fueran puestos por debajo de sus pies. Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 25 dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y aquí entonces, amados, es donde viene el pleno entendimiento. Yo sé que nada de esto es sencillo y fácil, pero estaremos trabajando por meses en esto. Todas estas cosas que le quedaron ahora en el año sujetas a Cristo en el año 70, que el Hijo con todo sujetó, entonces ya Él, sujetando todas estas cosas, Él mismo se sujetó a aquel que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios fuera todo
en todos, para que Dios fuera nuestra plenitud. Dice el versículo 27 de 1 Corintios 15, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Dios sujetó todas las cosas a los pies de Cristo. Pero esas cosas le fueron sujetas literalmente en el año 70 con el fin de la ley, con el fin del templo judío, con el fin del judaísmo. Y luego que todas esas cosas le estaban sujetas, dice, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todo en todos. El Hijo se sujetó entonces a sí mismo a la divinidad de Dios. A partir del año 70 se dio la completa subordinación del Hijo al Padre, por lo cual exalta al Padre hasta lo sumo. De modo que el Padre hoy vino a ser en ti y en mí todo en todos. Allí terminó la manifestación de Dios como Hijo para pasar a ser Dios en todos. Esta es la época de la plenitud. Del año 70 para acá nacimos en plenitud, nacimos en el Dios en todos y simultáneamente todos hoy estamos en Dios. Primera de Juan especifica de una manera clara esta situación. Primera de Juan, que hoy tú y yo tenemos en Cristo y en Dios, alabado sea su nombre. Primera de Juan dice 4, 16 al 18. Verso 16. Y nosotros, dice Juan, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Espero que tú también lo conozcas. Dios es amor, dice. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amados, Dios es amor. Si Dios es en todo, entonces la plenitud de Dios en su iglesia es el amor. Si Dios es en todos, entonces en todos nosotros reina el amor. Ya dejamos a un pueblo de la era de la ley, ya dejamos a un pueblo de la era de la gracia, que es un tema maravilloso y hermoso y que ya hemos estudiado, pero ahora somos el pueblo de la era del amor sin condiciones. Un amor donde no hay temor. Un amor donde tú y yo tenemos seguridad de lo que somos en Cristo y en Dios que habita en nosotros. Y es que, amados, estamos en el amor que nunca deja de ser. Tú y yo nacimos en plenitud. Esto era lo perfecto que hoy tú y yo vivimos, que Pablo profetizó que vendría. Y que, por supuesto, antes del año 70, todos esperaban esta manifestación de amor. Que en razón de estar el templo judío todavía en pie, y los judaizantes enfurecidos, tratando de traer a los hermanos de nuevo a la ley de Moisés, era imposible que se cumpliera. Pero hoy tú y yo vivimos en plenitud, porque Dios habita en la plenitud de este templo que somos cada uno de nosotros y que es la iglesia universal. Porque el amor es algo que nunca deja de ser y es perfecto, y lo perfecto y completo
pleno es. Tú y yo somos llamados a amarnos incondicionalmente, de la misma manera que Dios nos ama. Cuando nosotros entendemos estas verdades, que no son fáciles de explicar y que son difíciles de entender con la mente humana, podremos entonces comprender que hoy estamos reinando en plenitud. Porque el que reina en plenitud no eres tú ni yo, sino es Dios en nosotros, quien manifestando su amor incondicional a toda criatura, a todo lo que vivimos y a todo lo que hacemos, muestra su perfección en nosotros. Por eso es que tú y yo, dice la Escritura, estamos completos en Él, sin que nos falte cosa alguna. Por eso es que tú y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, sobre todo principado y toda potestad. Por eso es que tú y yo hoy reinamos en vida, paz, gozo y libertad. No hemos terminado, este es un tema bien largo que estaremos compartiendo, pero démosle gracias al Señor por lo que hoy entendemos. Padre, sé que no es fácil de explicar, sé que no es fácil de entender, pero en la medida que cada uno de nosotros se aplica a lo que la Escritura dice que somos y lo que tú hiciste en Cristo por nosotros, nuestro entendimiento se va renovando de día en día. Y por supuesto que el yo de la carne va menguando y nuestro espíritu crece cada día en ti, en amor, en gozo, en paz y en libertad, por medio de esa obra sublime y perfecta que hiciste en la cruz, por medio de tu precioso Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en el próximo tema, que yo sé que va a ir aclarando más y más todo lo que estamos viendo hasta ahora. Y que el Señor les continúe bendiciendo.